este video vamos a resolver algunos ejercicios sobre equilibrios de fuerza tanto en sistemas inerciales como no inerciales. El primer ejercicio nos plantea: un bloque de 560 newtons reposa sobre una superficie horizontal lisa, sin rozamiento. Se le empuja con una fuerza de 340 newtons que forma un ángulo de 40 grados con la horizontal. Calcule la magnitud de las componentes perpendicular y paralela al piso de la fuerza resultante. Es decir, nos pide calcular el peso más la fuerza aplicada. Entonces, tendríamos que, si analizamos en qué sentido está aplicando la fuerza, pues concluimos que el bloque va a tener un sentido, el movimiento de izquierda a derecha, es decir, el movimiento del bloque. Entonces nos pide calcular las fuerzas, tanto horizontal como vertical. Si hacemos el diagrama de cuerpo libre para este bloque, pues nos daríamos cuenta que la fuerza actúa con un ángulo de inclinación de 40 grados, pero dicha fuerza se puede descomponer en las componentes de x y y, que sería f de x y f de y. Además, el peso del bloque sería otra fuerza a considerar. La fuerza que son paralelas al movimiento sería solo la fuerza o el componente de la fuerza sobre el eje X. Entonces la fuerza paralela va a ser igual a la fuerza, a la componente de la fuerza sobre el eje X, lo cual sería igual a la fuerza, a la magnitud de la fuerza, que es 340 newtons por el coseno del ángulo, que es 40 grados. Entonces la fuerza paralela, o las fuerzas que son paralelas al movimiento, sería 260,45 newtons. Las fuerzas perpendiculares son las que actúan con un ángulo de 90 grados sobre el dicho bloque. Si nos damos en cuenta, pues sería igual a la fuerza, a la componente de la fuerza sobre el eje Y, más el peso. ¿Por qué más? Porque nos pide la suma. Aquí no estamos dando la condición de que sea sumatoria de fuerzas igual a 0, donde ahí sí tendríamos que respetar el sentido de la aplicación de la fuerza. Entonces va a ser igual la fuerza perpendicular a la fuerza, que sería 340 por el seno de 40 grados más el peso del bloque, que nos dan de 560. Entonces la fuerza perpendicular sería la suma de las dos, lo que nos da de 778,5 newtons. Y eso sería en todo, entonces, para este problema. El problema aquí nos plantea: en la siguiente figura determine la aceleración del bloque. Recordemos que cuando hay aceleración hay desplazamiento, por ende el bloque se está moviendo, cambiando de posición. Entonces, si nos fijamos, solo está habiendo movimiento sobre el eje horizontal, es decir, sobre el eje X. Es decir, que la aceleración buscada va a estar actuando sobre el eje horizontal. Entonces nos interesa saber qué fuerzas están actuando sobre ese eje. Pues si nos fijamos, va a ser la fuerza de 20 newtons, la componente de esa fuerza sobre el eje X, y no hay otra fuerza más que esté actuando sobre este eje. El ángulo sería 60 grados. Entonces hacemos que la sumatoria de fuerzas va a ser igual a la masa del bloque por la aceleración, lo cual sería 20 newtons por el coseno de 60 grados va a ser igual a la masa del bloque, que en este caso es 2, por la aceleración. La aceleración es la que estamos queriendo calcular. Despejando la aceleración de esta ecuación, tendríamos que va a ser igual a 20 por el coseno de 60 grados dividido entre 2. Y la aceleración entonces va a ser igual a 5 metros sobre segundo al cuadrado. Y eso sería la aceleración buscada, o que nos pide este ejercicio. Continuando con la resolución de ejercicios, tenemos el siguiente. Nos dice: se cuelga una pesa de 20 newtons que hace que el movimiento del bloque de 100 newtons sea inminente. Nos pide calcular el coeficiente de rozamiento estático entre la superficie y dicho bloque.
Aquí hay dos pautas antes de empezar, las cuales tenemos que analizar. Al colocar el bloque de 20 newtons es obvio que se va a ejercer un leve movimiento, lo cual nos daría de pensar que el sistema no es inercial, es decir, está cambiando de posición y por ende la sumatoria de fuerzas tendría que ser igual a masa por aceleración. Pero el problema nos dice calcular el coeficiente de rozamiento estático, es decir, cuando el sistema está estático, entonces la sumatoria de fuerzas va a ser igual a 0 para que estén en equilibrio. Por lo tanto, el mismo sistema estaría en equilibrio. Entonces, vamos a empezar primero elaborando los diagramas de cuerpo libre. Voy a empezar con el bloque pequeño. Si nos damos en cuenta, pues en el bloque pequeño las fuerzas que están actuando serían sobre él el peso que va hacia abajo y la tensión que sería hacia arriba. Entonces las dibujamos sobre el bloque. Sería la tensión y el peso hacia abajo. Para este caso, haciendo la sumatoria de fuerzas para este bloque sería igual a 0. Sería la tensión positiva menos el peso negativo. Esto va a ser igual a 0 y la tensión va a ser igual al peso. Pero como ya nos dan el peso del bloque, entonces diríamos que la tensión va a ser igual a 20 newtons. Bien, eso sería la primera parte de nuestro ejercicio. La segunda pues consistiría también en elaborar un diagrama de cuerpo libre, pero ahora sobre el bloque. Si se fijan aquí, esta fuerza que se ejerce al momento de poner el bloque es la misma, la de acá. Entonces sería la tensión, la fuerza de tensión. Dicha fuerza está actuando sobre el bloque con un cierto ángulo. Ese ángulo es de 53 grados. Esta sería la tensión. Este sería el eje X, eje Y. Además de la tensión, también sobre el bloque está actuando una fuerza, la propia fuerza del bloque, que sería el peso, al igual que la fuerza normal, que sería hacia arriba. Y una fuerza de rozamiento, que estaría en sentido opuesto al movimiento, es decir, el bloque se está desplazando de izquierda a derecha, el movimiento, la fuerza de rozamiento sería de derecha a izquierda, y por eso va al eje negativo de las X. Si analizamos, pues no nos quedaría más fuerzas que hacer y vamos a hacer la sumatoria de fuerzas para los dos ejes. La sumatoria de fuerzas sobre el eje X va a ser igual a 0. En este caso, pues sería la componente de la tensión sobre ese eje, que sería los 20 newtons por el coseno de 53 grados menos la fuerza de rozamiento, que va a ser igual a 0. Despejando de ahí la fuerza de rozamiento, nos da igual a 20 coseno de 53 grados. Entonces la fuerza de rozamiento va a ser igual a 12,04 newtons. Recordarán ustedes que la fórmula de la fuerza de rozamiento es igual a la componente, al coeficiente estático por la fuerza normal. Entonces lo que nos quedaría ahora por calcular sería la fuerza normal. Listo. Para calcular la fuerza normal hacemos la sumatoria de fuerzas en el eje Y, que también va a ser en 0, y analicemos. La fuerza normal es positiva, pues está en el eje positivo del eje Y. El peso es negativo al estar en el eje negativo del eje Y. Y la fuerza de tensión sobre ese eje, que sería los 20 newtons por el seno de 53 grados, todo esto igualado a 0. De ahí despejamos a la normal, la cual nos daría que va a ser igual al peso del bloque, que en este caso son los 100 newtons, menos los 20 por el seno de 53 grados. Entonces la fuerza normal va a ser igual a 84,03 newtons. Y como último paso que tendríamos que hacer para obtener el dato que nos piden sería despejar el coeficiente estático de esta formulita de acá. Entonces despejamos. El coeficiente estático va a ser igual a la fuerza de rozamiento sobre la fuerza normal, lo que nos da un resultado de 0,14
unidades. Recuerden, la fuerza, el coeficiente es adimensional, entonces solo quedaría así. No tiene medida. Y eso sería todo en cuanto a los ejercicios sobre este tema.